El segundo tema que comenzamos ahora es el Evangelio, su contenido, su contenido. Desarrollamos un poquito más el tema. Vamos a leer un poquito más en Hechos 13 y en 1 Corintios 15. El Evangelio, hermanos, hermanas, tiene un contenido doctrinal, tiene un mensaje. A veces decimos, mire, yo no discuto doctrina con la gente, yo voy a predicar el Evangelio. Entiendo la frase, lo que queremos decir es que no me voy a poner a discutir otras doctrinas y enredarme en discusiones con otros que creen distinto, sino que voy a guardar el enfoque de predicar el Evangelio a la persona o a la gente que tengo delante. Es correcto. Pero eso no quiere decir que el Evangelio no tenga contenido o no tenga contenido doctrinal. El Evangelio, la buena noticia de salvación, tiene un contenido doctrinal, tiene mensaje, tiene contenido. Vamos a verlo en este tiempo observando Hechos capítulo 13. Un poco lo veíamos recién, pero fíjense, vamos a ir un poquito viendo lo que Pablo va anunciando aquella mañana en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Hechos 13, fíjense por favor. Comienza la predicación Pablo y dice versículo 16, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Después dice versículo 17, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, etc. Está haciendo historia, y esa historia está basada ¿en qué? En el Antiguo Testamento, en que Dios llamó a Abraham y le dio promesas a Abraham, a su hijo Isaac, a su nieto Jacob. De Jacob vinieron Jacob tuvo 12 hijos varones y una nena también. Qué lío, ¿no? Qué casa esa. 12 varones. Los 12 varones tuvieron 12 familias y las familias se ensancharon y llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Ese es el pueblo elegido de Dios, el pueblo terrenal. De esa descendencia iba a venir el Mesías. Ahora, fíjense, todo viene de acuerdo a las Escrituras, nuestra fe. ¿Cuáles Escrituras? Las Escrituras hebreas, judías, el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta, en nuestras Biblias, el profeta Malaquías. Entonces, el fundamento de nuestra fe es la Escritura hebrea, judía, el Antiguo Testamento, y por supuesto también para nosotros el Nuevo Testamento. Digamos, la Escritura, le llamamos Nuevo Testamento, sería también escrito por judíos, pero no propiamente para Israel, sino para toda la iglesia. Bueno, hacemos la aclaración y seguimos. Entonces, nuestra fe se basa en las Escrituras hebreas y viene la descendencia. El Mesías iba a entrar en el mundo en el linaje de la nación de Israel. También entraría dentro de la nación de Israel en el linaje de uno de sus reyes. ¿Cuál? El rey David. En la descendencia, la familia, hijos, nietos, bisnietos, hasta el tiempo marcado en que nacería el Mesías de Israel. Y sucedió. Y hermanos, Dios es fiel a la palabra escrita y a sus promesas. De manera que vino el Mesías conforme a las Escrituras. ¿Qué pasó con el Mesías? Fue violentamente rechazado por las autoridades de su propio pueblo. En especial los sumos sacerdotes del templo en Jerusalén y las autoridades religiosas de Jerusalén, no solo lo rechazaron, sino que buscaron la forma de matarlo y la encontraron. En realidad todo estaba previsto por Dios y el Señor se entregó para morir en nuestro lugar en la cruz romana. Y no un día accidental, estaba marcado el día. Él muere como Cordero de Dios el día de Pascua, el día y la hora en que mataban a los corderos en Jerusalén. Y estaba anunciado desde Isaías 53 que Él iba a morir, ser llevado al matadero como cordero para quitar nuestros pecados. Maravilloso. Bueno, desde el punto de vista humano, esas autoridades religiosas en Israel lograron matarlo, desde el punto de vista humano.
Pablo dice predicando allí, capítulo 13 de Hechos, versículo 27, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Este es un versículo genial, y yo me río porque ciertamente yo pasé por esos tiempos en que mi mamá me llevaba todos los días, todos los domingos a una reunión, a una religión, y todos los días, todos los domingos leían la palabra, pero era como que no nos entraba. O nos entraba por un oído y salía por el otro, eso significa que en el medio no hay nada, o nos rebotaba, porque después ese religioso seguía hablando de política, leíamos ciertas porciones de la Escritura y no nos entraba. Bueno, a estos hombres allá, con otra religión, tampoco les entraba. No entendían las Escrituras, que todas las semanas leían, pero no les había entrado. Rechazaron a Jesús porque se indignaron con él, le tuvieron celo, les pateó el negocio de la corrupción que había en el templo allí y lo marcaron y dijeron, a este tenemos que matarlo. Y sin conocer bien a Jesús y sin comprender las Escrituras, que siempre son leídas, las cumplieron las palabras proféticas al condenarlo y matarlo. Qué notable. Y Dios había preparado todo eso. Ahora bien, dice versículo 28, sin hallar en él causa digna de muerte. ¿Saben? Hay varios salmos en el Antiguo Testamento que marcaban que el Mesías iba a ser juzgado y matado sin causa y aborrecido sin causa. Notable, 31, 41, 69, 35, esos son los capítulos de los Salmos. Las cumplieron al condenarle. Le pidieron a Pilato que se le matase, lo sacaron hacia afuera al matadero romano ahí y lo condenaron a la muerte de crucifixión. Versículo 29, habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Más adelante Pablo va a hablar del Salmo 2, que él era el Hijo de Dios, y del Salmo 16, que anunciaba de que Dios no iba a dejar su alma en el Seol, ni iba a permitir que el cuerpo de su santo Mesías viese corrupción. Eso quiere decir que los judíos pensaban que al cuarto día venía la corrupción del cuerpo. El Señor iba a ser resucitado antes de eso, fue resucitado al tercer día. Y dice, se cumplió las Escrituras, Dios le levantó de entre los muertos. Muy importante lo de la resurrección. Y dice que el Señor se manifestó a sus discípulos. Apareció, estuvo con ellos, les enseñó las Escrituras, les mostró las heridas, comió con ellos. Les dijo, no se asusten, yo resucité, tengo carne y hueso como ven, resucitó. Luego de explicar todo eso, volvemos, no se me distraigan, estamos en la sinagoga de Antioquía. Pablo hizo todo un resumen basándose ¿en qué? En las Escrituras hebreas. Anunció que del linaje de Abraham, Isaac y Jacob y David iba a venir el Mesías. Dijo que se cumplió en el Señor Jesús. Dijo que se cumplieron las Escrituras, o las cumplieron cuando determinaron crucificarla en Jerusalén. Fue sepultado y de acuerdo al Salmo 2 y al Salmo 16, Dios le resucitó entre los muertos. Fíjense, Escrituras, linaje de David, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y ahora termina la predicación Pablo diciendo que se anuncia en él y por él perdón de pecados. Fíjense, versículo 38, 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿qué se anuncia? Un reino. ¿Qué se anuncia? No. Perdón de pecados. Se anuncia salvación y vida eterna. Bueno, perdón de pecados. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él
es justificado todo aquel que simplemente cree, le cree a Dios y cree su evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Basado en las Escrituras, evangelio, grata noticia, buena noticia. ¿Cuál es? Evangelio, basado en las Escrituras judías o hebreas, escritas en hebreo, del linaje de Abraham, Isaac, Jacob, David, vino el Mesías, llamado Jesús. Lo mataron en Jerusalén, no fue un accidente, se cumplió exactamente la profecía, lo sepultaron, resucitó al tercer día, de acuerdo al Salmo 16, y en él y por él se anuncia perdón de pecados. Hermanos, ese es el evangelio de salvación, el evangelio del perdón y del amor de Dios. Ese es el contenido. Ahora, interesante, Pablo lo resume también en una de sus epístolas. Vamos un poquito para adelante, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Estamos con el contenido del evangelio, su mensaje, su doctrina. El evangelio que les he predicado, dice Pablo. Bueno, vamos a 1 Corintios 15, versículo 1. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. Hago una pausita allí. Recién veíamos Hechos 13. ¿Dónde predicó el evangelio Pablo? En la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Pero si usted avanza a Hechos 18, lo va a encontrar a Pablo predicando en la sinagoga de Corinto. Y no solamente en la sinagoga, donde muchos se convirtieron y se armó un lío porque los que no querían convertirse se enojaron, se pelearon, hasta se agarraron a golpes. Hechos 18, predicó en la sinagoga de Corinto, también predicó en las calles de Corinto a los que no eran judíos. Y siempre predicaba el mismo evangelio, tal vez distintos matices porque es muy rico en sí, pero es el evangelio de salvación, el evangelio del perdón y del amor de Dios, que aquí ahora él va a resumir. O sea que lo predicaba en Antioquía, lo predicaba en Corinto, lo predicaba en la sinagoga, lo predicaba en la calle, lo predicó. Era el mismo evangelio que comenzó a predicar, de salvación, y que Dios ama al mundo, y que de tal manera lo ama, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice 1 Corintios 15, y fíjense que básicamente va a ser lo mismo, un resumen muy parecido a la predicación de él en la sinagoga. Miren, les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Versículo, bueno, lo voy a leer todo el parrafito. Les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. En otro momento, más adelante, vamos a explicar un poquito esto de por qué dice 1, 2, 3, 4 veces, por lo menos, tengo marcados acá en mi Biblia, en vano, o creer en vano o en vacío. Bueno, se los adelanto. El gran tema era aquí que algunos no creían en la resurrección de los muertos. Mucha filosofía griega tenían los corintios y les costaba creer la resurrección corporal, la resurrección de los muertos. Entonces dice Pablo, si alguno creyó pero no creyó en ese punto, creyó en vano. Bueno, sobre eso vamos a volver más adelante en otro momento, ¿sí? Bueno, pero aquí dice, si no creísteis en vano. Y aquí se lo repite. Versículo 3. Primeramente, este es el evangelio, hermano. Fíjese, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice después? Conforme a las Escrituras. Número 2. Número 3, que fue sepultado. Número 4, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Número 5, versículo 5, apareció a Cefas, ese es el apóstol Pedro,
y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y en ese momento algunos ya habían muerto. Fíjense, es el mismo evangelio, basado en las Escrituras, número 1. Número 2, Cristo, el Señor. Identificar bien quién es Él, el Señor Jesús. Lo vamos a ver en otro momento, en otro tiempo. Incluso identificar que Él es, creer que Él es Dios en carne humana, en ser humano. Así que, número 1, las Escrituras. Número 2, el Señor Jesús, bien identificado su persona. Número 3, murió. No fue un accidente, no fue por enfermedad, murió el día indicado en la crucifixión romana. Murió, ¿por qué causa? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Porque la Escritura ya anunciaba que el Mesías iba a morir cargando nuestros pecados. Usted lo puede leer en Isaías 53. Fue escrito 7 siglos antes de Cristo. Así que, según las Escrituras, el Señor, el Mesías, murió por nuestros pecados, o sea, cargando nuestros pecados o por causa de nuestros pecados. Murió en la cruz. Número 5, fue sepultado porque murió, de veras que murió, y fue sepultado. ¿Qué más? Al tercer día resucitó triunfante entre los muertos. Y en Él y por Él se anuncia perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? Es el mismo contenido doctrinal de lo que Pablo predicó en la sinagoga ya en 5 minutitos, lo pone por escrito aquí y que predicó en las calles y en la sinagoga de Corinto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ese es, de manera sencilla, el contenido del mensaje de salvación. No nos confundamos. Ahora, tiene ciertos requisitos y retoques y detalles que uno le debe agregar y que debe cuidar. Sí, lo vamos a ir aprendiendo en otros tiempos de reunión, ¿entiende? Pero esencialmente es eso. No anunciamos un reino ni en los cielos, ni en Israel, ni en el corazón, ni cosas. No. Anunciamos perdón de pecados, la gracia y el amor de Dios en Cristo el Salvador, que de acuerdo a las Escrituras murió en nuestro lugar en la cruz, fue sepultado y resucitó triunfante de entre los muertos. Ese es el Evangelio de salvación, ese es básicamente su contenido. Les digo, el escritor del libro de los Hechos escribió 28 capítulos y es muy prolijo al escribir, pero coloca frasecitas cortas de predicación. Lo mismo en las epístolas, en las cartas, uno tiene que descubrir frases que hablan de la salvación y del Evangelio. Pero hay 2 sermones bien claros. Uno es el sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia, Hechos 13, y hay otro en Atenas, en Hechos 17, que predica a ateos, o mejor dicho, a gente que tenía un montón de dioses, pero no creía en el Dios vivo y verdadero. También hay ciertos mensajes del apóstol Pedro en Jerusalén, pero los primeros mensajes del libro de los Hechos en Jerusalén, y más el de Pentecostés en Hechos 2 y en los días siguientes, Hechos 3, 4, 5, 6, fueron para reprocharle a los judíos que aquel que ellos habían matado, Dios lo había levantado entre los muertos y lo había proclamado Señor Cristo Salvador. Entonces hay que entender, desde el tema anterior lo venimos diciendo, esa progresión que hay en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos en cuanto al contenido del evangelio y no confundirnos. ¿Entiende? Evangelio, buena noticia. Una cosa fue la buena noticia del nacimiento del bebé, gloriosa noticia. Dios se hizo hombre para venir a buscarnos, salvarnos, cuando regrese, reinar. Pero en sí es una gran noticia, pero que nos salva.
Ese bebito tenía que crecer y ir a la cruz para ser salvador. Después vino el evangelio del reino, algo para los judíos, que ellos rechazaron y Dios va a instaurar cuando el Mesías regrese. No tiene nada que ver con nosotros. Argentinos acá reunidos. ¿Está? Y después vino el evangelio de salvación, basado en la cruz y en una tumba vacía, por hacerlo bien sintético. La cruz cargó nuestros pecados y la tumba vacía resucitó entre los muertos. Evangelio que comenzaron a predicar en el libro de los Hechos, pero aún no debemos confundir el contenido en el libro de los Hechos. Las primeras predicaciones fueron para anunciar que el Mesías había resucitado y reprocharle a los judíos que ellos habían matado al Mesías. Pedro dice, el que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, mataron al autor de la vida, Dios le levantó de entre los muertos. Y tenía fuerza esa predicación, tenía poder. Le preguntaron a Pedro, en Hechos 3, por allá, ¿qué haremos, varón? Bautícense, reciban al Salvador. ¿Se dan cuenta? Hubo un cambio en la predicación y más adelante más, porque es el evangelio de salvación, no solo para los judíos, sino que Dios abrió la predicación a las naciones y llegó el evangelio hasta lo último de la tierra, como el Señor dijo que llegaría. Pero enfoquemos bien y no confundamos esto de este avance por los evangelios y por el libro de los Hechos. Aquí tenemos en Hechos 13 y en 1 Corintios 15 el contenido del evangelio de la gracia extraordinaria de Dios. Dios nos ama y ama a las personas que están afuera también. Claro, de tal manera nos ama que dio a su Hijo. Iba a ser levantado, digo iba porque lo dice en Juan 3, llegó a ser levantado en la cruz para cargar nuestros pecados y ser nuestro Salvador. Murió porque la paga del pecado es muerte. Dios se lo dijo a Adán. Nada nuevo, ¿eh? El día que pecare Adán, morirás. La paga del pecado es muerte. Y Él vino para pagar esa condena. Murió en nuestro lugar en la cruz, resucitó entre los muertos, hoy es Salvador, hoy ofrece perdón y vida eterna. Ese es el evangelio que creímos, creo que cada uno de ustedes lo creyó, ¿no? Ese es el evangelio que tenemos que predicar a los demás, de forma sencilla, pero así con persuasión, porque Dios nos ama, Dios nos salvó y nos quiere utilizar. Amén. Vamos a cerrar este tiempo con una palabra de oración. Dios y Padre, muchísimas gracias por esta grandiosa noticia que cruzó los siglos y los continentes y llegó a nuestras vidas para que pudiésemos ser salvos. El Evangelio, pero ayúdanos, Señor, a comprender bien los distintos capítulos del desarrollo de toda esa historia y los distintos usos de la palabra evangelio, y ayúdanos a comprender, Señor, hoy el contenido, y mantenerlo en claro, el contenido del evangelio de salvación. Señor, para tener clara nuestra fe, incluso disfrutarla con gozo, y para tener claros los conceptos, para ir y predicarlo a otros. Gracias por este tiempo, Dios, pedimos tu bendición sobre estos estudios que recién estamos comenzando. Pedimos que tú nos sigas hablando, iluminando y edificando en todas estas doctrinas. En nombre de Cristo, amén.